que se llama City Thinking, que somos de Sevilla, que tenemos nuestro headquarter aquí en Sevilla. De nuestra experiencia en relación con la industrialización del proceso constructivo de la vivienda asequible, basado en los elementos constructivos de hormigón. Nuestra experiencia está basada en unos grandes proyectos que nosotros hemos hecho en Rusia. Nosotros somos una empresa nacional, pero hemos pegado el salto a Rusia hace 15 años, donde hemos ganado un concurso internacional importante de urbanismo, de un master plan de 180 hectáreas, que estaba ligado a una gran demanda de viviendas asequibles. Y allí empezó un poco el viaje. En todos esos años trabajando ahí, incluso con oficina abierta en Moscú, pues nos hemos dado cuenta del gran proceso y de gran ventaja, ¿no?, lo que tienen en el país, en Rusia, frente a la estandarización y la industrialización, porque es un proceso que ellos llevan haciendo, sobre todo en el tema de vivienda, desde los años 60. Tienen muy estudiado la manera de hacerlo, tienen fábricas propias, casi todas las grandes empresas promotoras residenciales, y por lo tanto es una cosa que está muy implementado. Es verdad que en los años 60-70 lo que se conoce de la estandarización y de la prefabricación y la industrialización de la vivienda en el este de Europa, ya no solamente en Rusia, pues el tal conocido Panelli, ¿no?, que son estos bloques de 30 plantas que están en una pradera, sin ninguna relación con el espacio alrededor, sin ninguna previsión para los coches, sin ninguna previsión de terciario en planta baja para crear algún tipo de un barrio atractivo. Cuando nosotros aterrizamos en Moscú hace 15 años ya casi, pues estaba justo en un proceso de vuelta, ¿no?, que cómo se podía interpretar el urbanismo también con el cambio de la época de comunismo, con las nuevas demandas del día de hoy, y buscar un sistema de no perder toda esa experiencia y ese know-how, ¿no?, de tantos años, pero interpretarla de una manera mucho más flexible, modular y digamos, agradable, ¿no? Quería decir eso para que se entienda un poquito de dónde empieza nuestro viaje acerca de ese tema. Es una cosa importante decir que somos una empresa que integramos, ya lo he dicho Ignacio también al principio, todas las escalas del proyecto. Nos acercamos del proyecto de la escala territorial, el master plan, las viviendas, los apartamentos, hasta ya, digamos, el último panel de construcción. Y hemos establecido un proceso también de trabajo, cómo podemos hacer varios de 180, 250 hectáreas, muchas veces con 10, 15, 20.000 viviendas asequibles. Lo que se estaba diciendo antes, el gran reto es hacerlo en tiempo y en coste, y por eso se usa, sobre todo en estos países, la industrialización y la estandarización. Y ese sistema de poder hacer tanta vivienda en tan poco tiempo y a un precio controlable, pues eso empieza ya con el urbanismo. Es decir, ya el urbanismo tiene que tener en cuenta qué tipo de vivienda va a venir ahí después. Por lo tanto, es algo que voy a mencionar ahora, pero ya en el discurso de mi charla de hoy vais a ver que eso es una cosa que vuelve a aparecer. Hoy nos vamos a concentrar un poquito en el proceso de industrialización de la construcción de las manzanas urbanas, ¿vale? Es decir, que no voy a hablar tanto del proceso de master plan ni tanto de territorial, pues me voy a centrar en cómo los hemos hecho para poder construir más que 1 millón de metros cuadrados basado en un sistema desarrollado por nosotros en Moscú y alrededores. ¿Y de qué tipo de manzana urbana hablamos? Pues hablamos de este tipo de manzanas, ¿vale? Son manzanas compactas, con patios, semipatios, abiertos, cerrados,
con una altura entre 9 a 24 plantas, en varios donde encontramos hasta 15-20 manzanas de este tipo. Cuando nosotros empezamos con este proyecto que se llama Oiromorul, que ha sido bastante publicado, el cliente que nos buscó, que ha escuchado de nosotros, de nuestra manera de acercarnos a estos tipos de proyectos, y es uno de los grandes developers de Rusia. Si le digo que hacen 15.000 viviendas al año, que aquí en Europa hay ninguno. Tienen su propia fábrica de paneles de hormigón, y cuando nos buscan nos dicen, mira, cada vez que hago un proyecto así, como esta manzana que veis ahí, yo tengo en el entorno de 1800, 2000 diferentes elementos constructivos diferentes. Es decir, aquí estamos hablando no solamente de los forjados o de los paneles portantes de hormigón, también la fachada lo hacen ellos. Entonces dice, cada vez que empiezo con un proyecto hasta que hago el detail design y lo llevo a fábrica, es que tengo que definir entre 1800 y 2000 elementos. Por lo tanto, tardo una barbaridad en producir. Me tenéis que ayudar porque es que esto tenemos que tener un catálogo de elementos con que podemos conseguir una gran variedad, porque ya te digo, hacen 15.000 viviendas al año, muchas veces sus propias promociones son competitivos en sí mismos, entonces tiene que sacar un producto diverso. Pues ahí empezó el viaje, con el gran reto, ¿cómo podemos reducir, hacer manzanas de ese tipo, en vez de 1800 elementos constructivos, en 200, 300, por ahí, ¿vale? Estamos hablando de forjados, de elementos estructurales de hormigón, paredes portantes, que llevan integradas todo el tema de instalaciones ya, es decir, y los paneles de fachada. Nosotros, para lograr este reto que nos hicieron en su momento, hemos desarrollado como un producto final que está basado en 3 pasos, ¿no? El primer paso es definir este catálogo inédito de elementos, es decir, con qué elementos constructivos tengo que trabajar para poder dar respuesta a este cliente con su producto específico, reduciendo el número de elementos al máximo y dejar abierto conseguir un producto atractivo y sobre todo variado, ¿vale? Esto es el primer paso. Después, ¿qué hemos hecho? Hemos desarrollado un software que se llama CityBlame, que es nuestro sistema experto, donde se alimenta ese software con la plataforma o con el catálogo que se ha desarrollado previo. Este software, lo voy a enseñar después, envíame un poco un vídeo, a ver si nos da tiempo, nos permite configurar las manzanas urbanas basado en estos elementos que anteriormente se han definido, y con un puente se saca ya directamente el proyecto en BIM, ¿vale? Esos son los 3 pasos. Como yo he dicho antes, por eso ya le dije antes que se repite un poco, el tema de las diferentes escalas. Nosotros hemos hecho un catálogo inédito en todas las escalas, es decir, que empieza con el elemento constructivo, con el panel, y termina con cómo podemos configurar los varios de una manera eficiente, ¿vale? Para hacer eso, y cada vez que me busca un cliente con ese tipo de trabajo, no estamos haciendo solamente en Rusia. Estoy contando Rusia porque fue la primera experiencia y yo creo que la más, por decir, la más potente en cuanto a volumen, ¿no? Pero hacemos este trabajo también aquí en España, hacemos este trabajo en Kenia, lo hemos hecho para un developer de Inglaterra que está trabajando en África. Pero lo primero que hay que hacer, o lo que nosotros hacemos, es estudiar muy bien cuál es el producto que el cliente va a vender. Porque esto no es transferible de un producto al otro. Cada cliente tiene su producto, tiene una demanda en cuanto a tipo de vivienda, a product mix. Es decir, cuando yo hago una promoción de 5.000 viviendas, es una cosa muy, muy normal en Rusia,
pues yo necesito un tanto por ciento de un dormitorio, un tanto por ciento de 2, de 3, de 4, pero dentro de ahí tengo diferentes rangos. Los productos en Rusia son muy exigentes, es decir, una promoción puede tener entre 37 y 45 diferentes tipologías de vivienda, donde te dicen claramente hasta 1%, un 0,5%, lo estáis viendo aquí en la tablita, por promoción. Es decir, yo tengo que hacer mi catálogo de tal manera que yo sé, con los elementos que tengo y con los apartamentos que yo configuro, yo puedo dar respuesta a este producto que quiero vender al final. Porque si no es así, no tiene valor. Para hacer eso, pues hay que hacer un estudio muy a fondo de cuáles son los módulos óptimos para conseguir esta combinación más exacto y más flexible, digamos, más flexible posible, ¿no? Nosotros en eso siempre trabajamos de una manera modular. Eso para nosotros es importante. Entonces, una vez que hemos estudiado cuáles son los módulos estructurales los más óptimos para la combinación de los diferentes módulos equipados, como lo llamamos nosotros, en ese sentido aquí se ven, por ejemplo, todo el tema de los baños, de las cocinas, de los storage rooms, todos estos son elementos ya definidos y hay unos 3 tipos de baños por catálogo, hay unos 5 tipos de, estos están estudiados, están optimizados y junto con los módulos que nosotros sacamos, lo combinamos y sacamos toda la gama de diferentes apartamentos, aquí se ve, que necesita ese promotor, digamos, para poder dar respuesta al producto que quiere sacar al mercado. Estos apartamentos después se configuran en unas secciones se llaman ahí un portal de residencial, un portal de escalera, con 4, en Rusia hasta 12 viviendas con un núcleo de escalera. Esto no es Rusia, ese producto que estoy enseñando es uno de aquí de España, pero es el mismo proceso. Y ya con estas secciones pues ya se configuran los bloques de manzana, ¿no? Entonces cuando yo veo ya un bloque de manzana al final, pues yo sé perfectamente con qué elementos constructivos está hecho, porque he empezado mi viaje aquí. He hecho la definición de aquí hasta aquí. Ahora voy al siguiente paso, y eso es ya el sistema experto. Nuestro sistema experto City trabaja en 2 escalas, ¿vale? La primera escala es la escala urbana, que rápidamente me ayuda a configurar masterplanes de gran tamaño, sobre todo basado también en KPIs en ecológicos, económicos, sociales y funcionales. Pero sobre todo la segunda escala que nos interesa hoy, que es la de la arquitectura, ¿no? Que lo que estáis viendo aquí abajo. Entonces, esto aquí, donde pone catálogo residencial, pues esos son todas estas secciones, estos portales de viviendas que se han diseñado basado a un número de elementos constructivos limitados. Y este sistema experto está alimentado con toda la información que tienen estos icons, que son como unos placeholders, nada más, pero detrás tiene toda la información metida. Quiero decir también, el diseño, nosotros no lo llevamos a un diseño conceptual. El nivel de diseño es a nivel licencia de obra, que incluye también estructura, por supuesto, e instalaciones. También las instalaciones están estandarizadas, dependiendo también de altura de edificación, es decir, hay una estandarización hasta nueva planta, una estandarización a partir de 9 hasta 16, etcétera, para también poder predimensionar los huecos de instalaciones que son necesarios y ser eficiente. Es decir, que puedo predimensionar todo para 24, pero ya cuando hago 9, es que esto ya no tiene la eficiencia, porque aquí se mide el rublo bastante. Es decir, es algo que tiene que ser bastante optimizado, ¿no? Decirlo de esa manera. Pues cuando vemos estos icons que están aquí, y con esto puedo configurar mis manzanas que veis aquí en esta pantallita, sabemos que detrás de estos icons es la información completa de haber desarrollado estas secciones antes hasta un nivel de licencia de obra, incluido MEP y estructura. ¿Vale? Aquí tenéis un par de pantallazos. Yo tengo después, como he dicho, un pequeño vídeo donde se ve
que a partir de un solar que está para 4, 5, 6 manzanas, pues puedo configurar la configuración de las manzanas basados también en unos steps, que son pues eso es el programa, ¿no? Que tengo que entrar, tengo que meter en la máquina, digamos, el programa de este solar en concreto, es que cuántos metros cuadrados tengo que construir, qué product mix tengo que conseguir, porque el product mix ligeramente puede variar de un solar al otro, a lo mejor es un solar en una situación más prominente, que se pueden vender más caros, entonces aquí interesa hacer más viviendas grandes porque tienen mejor salida al mercado que a lo mejor en un solar que estás un poco más a la afuera de Moscú y entonces ahí lo que se vende son viviendas pequeñas, ¿no? Entonces ya todos estos datos se alimentan en el sistema, se empieza a configurar y rápidamente pues yo puedo, basado con toda esta información, pues configurar mis manzanas. Cuando yo llego al momento que a mí me gusta, pues yo tengo que hacer una comprobación del sol, se lo ve aquí a la izquierda, abajo, porque en Rusia hay una normativa, la es que más determina, digamos, los diseños urbanos, es, tú tienes que asegurar que en cada vivienda, en por lo menos una habitación, hay 2 horas y media o 3 horas de luz directo cada día del año, ¿vale? Si esto no se cumple, no te dan licencia de obra, así de claro. Entonces, ¿por qué determina tanto? Porque determina la distancia entre los edificios, determina las alturas y determina al final a cabo la capacidad de solar, lo que tú puedes construir. Estamos hablando en lenguaje de promotor. Por lo tanto, esa comprobación es fundamental. La máquina lo hace y dice perfectamente en qué ventana hay 2 horas y media de sol, dependiendo de dónde estoy construyendo. Si yo lo hago yo en Moscú, tengo otras condiciones si lo hago en San Petersburgo, que también hemos hecho proyectos, porque es mucho más al norte, el sol echa mucho más bajo, etc. Pero teniendo en cuenta la situación, pues la máquina de lo ajusta, Después hago una optimización de Product Mix, que es el siguiente, ¿no? Donde yo digo, oye, recuérdame que el Product Mix que tengo que conseguir es esto, optimízame ya utilizando las secciones que yo ya he usado para que lo más justo posible me acerco a ese Product Mix. Pues ya automáticamente se coge las secciones que son las que mejor funcionan y hace una propuesta. Y al final, pues puedo hacer varios escenarios y los puedo comparar en cuanto a resultado y eficiencia. ¿Vale? Eso es un poco lo que hace el sistema experto que nosotros lo llamamos. Y una vez que tenemos ya la configuración, pues en un clic, lo la llamamos nosotros, pues sacamos ya los elementos de estos bloques de 24 plantas. Porque estos secciones o estos apartamentos o estos housing elements no se dibujan en un BIM tradicional, se dibujan por elementos. Entonces tengo automáticamente todos los dibujos basados en los elementos y me saca un Excel donde ya puedo ver qué número de cada elemento necesito yo para hacer este bloque. Y automáticamente va a fábrica. Es un poco el proceso. Yo tengo aquí un vídeo, no sé si funciona, lo voy a intentar. Y si no, lo pongo al final, si queréis verlo. Voy a pasar un momentito para que se vea un poco cuál es el resultado construido, ¿vale? Esto es el Spanish Quarter, se llama, en honor a nosotros. Eso está en el sur de Moscú, que son unos 4.000 viviendas sociales, asequibles. Y es el primer proyecto que nosotros hemos hecho basado en ese sistema y con esta filosofía. Es un proyecto que se empezó en el año 2013, que no había ni un master plan aprobado, no había un estudio de talleres solar en unos 40 hectáreas. Y estaba totalmente terminado, construido y entregado a los clientes en 2018. 5 años. 4.000 viviendas. Entre medio estaba la primera crisis de la Crimea de 2014, si os acordáis, donde había un parón gordo también en Rusia de toda la industria de la construcción.
pero en 5 años se ha hecho el proceso completo y la gente viviendo ahí. Ha sido un proyecto con mucho éxito, la verdad que hemos ganado el European Property Award para ese proyecto en el 2017. Y el otro que yo quiero enseñar un poco es cómo está en proceso uno de estos bloques que se ha hecho basado en el catálogo de todo este proceso que he contado del Euromodel 60. Ese se llama Euromodel 60, ¿por qué? Porque el average area de los apartamentos son 60 metros cuadrados. Después de este catálogo hemos adaptado a 2 catálogos más, el Euromodel 45 y el 38. ¿Por qué? Porque con la situación actual económica y del país de Rusia, pues ya las viviendas cada vez son más pequeñas, que ya no hay tanta fuerza de comprar y el cliente se tiene que adaptar al mercado. Por lo tanto, la media en una promoción antes era de 60 metros cuadrados, después era de 45, ahora están a 38. Para que hacéis una idea cómo eso también ha tenido impacto, digamos, en el mercado en Rusia. Llevamos con este cliente trabajando muchísimos años, hemos tenido que terminar el año pasado. Debido a la crisis hemos decidido, y la guerra en Ucrania, hemos decidido cerrar la oficina en Moscú, que no podíamos mantener esto. Y ahora mismo esto está parado, es decir, pero es un proceso y es una experiencia, para nosotros ha sido maravilloso porque hemos hecho un máster en todo lo que es el proceso de estandarización, digamos, e industrialización de un producto tan complejo, definiendo conjuntamente con el cliente, que la suerte era que ellos eran propietarios de la misma fábrica, por lo tanto esa conversación es muy directa y muy fluida. Poder desarrollar ese catálogo y poder haber construido muchísima vivienda desde entonces, la verdad. Y pues tenemos además varias promociones y cuando se ve que desde fuera no tiene nada que ver una con la otra, realmente. Pues nada, termino aquí. Muchas gracias por vuestra atención.